Hola, soy Brenda Bonilla, estudiante de la carrera de Profesorado de Educación en Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. A continuación hablaremos sobre la preparación de alimentos en tiempos de pandemia COVID-19 para garantizar una alimentación saludable, variada y equilibrada en el contexto que estamos viviendo. ¿Qué es la preparación de alimentos? Es la mezcla o unión de determinados ingredientes. Estos ingredientes deben ser combinados, cocinados o trabajados de modos particulares para convertirse en comidas más complejas. Por ejemplo, uno tiene tomate, queso y pan para preparar con ellos un sándwich. Está comprobado que la ingesta de algunos alimentos en su estado natural, sin haber sido preparados, por ejemplo, dándoles una cocción o en su defecto una mala cocción, pueden caer muy mal y desencadenar problemas digestivos o hasta enfermedades. También en la mejor digestión puede incidir el acompañamiento que se le dé a un alimento. Las ventajas de preparar los alimentos es que al ser cocidos generalmente aumenta el sabor de los alimentos, tornándolos más sabrosos y con un aspecto mejor. Al cocinar los alimentos se reduce el riesgo de intoxicación alimentaria. Al cocinar los alimentos facilita la trituración y digestión, por lo que exigen menos desperdicio de energía. En caso de algunos alimentos como la soya o los frijoles, que son ricos en sustancias que perjudican la absorción de minerales, la cocción hace que los nutrientes esenciales se vuelvan mucho más fáciles de digerir por el organismo. Algunas desventajas de la preparación de alimentos es que los alimentos cocidos generalmente pierden una buena parte de su valor nutricional, pero es claro que la cantidad de nutrientes que se pierden al cocinar un alimento también dependen del tipo de alimento y de la forma en la que es preparado. Por ejemplo, ciertas vitaminas tales como la vitamina C pueden ser fácilmente eliminadas cuando las legumbres son sumergidas en agua hirviente, por lo que para disminuir la pérdida de vitaminas y otros nutrientes, según especialistas, puedes cocinar las legumbres con poca agua y en el menor tiempo posible o cocinarlos al vapor. Otra de las desventajas es que cuando cocinamos los alimentos acabamos destruyendo las enzimas naturales que están presentes en ellos. Para aquellos que no lo sepan, las enzimas son un aliado importante en la manutención de nuestra salud, ya que ellas ayudan a nuestro organismo a digerir los alimentos y absorber los nutrientes. La falta de ellas puede tener varios problemas de salud, como ganar peso, deficiencia de nutrientes y distintos problemas de digestión. ¿Por qué es importante cocinar bien los alimentos? Es necesario por el simple hecho de que nos pueden hacer mal, en especial la carne de aves puede contener bacterias como la Escherichia coli, la Salmonella, la Campylobacter, entre otras. También los mariscos pueden contener la hepatitis A y otras bacterias, y por estas razones es necesario cocinar estos alimentos para matar esos gérmenes y no nos ocasionen enfermedades. La mayoría de las verduras se consumen crudas y en este caso solo hay que lavar y desinfectar perfectamente para que no ocasionen ningún problema en nuestro organismo. Medidas para cocinar bien los alimentos y almacenar. ¿Para qué sirve cocinar los alimentos? La carne de aves y pescados es necesario cocinarlos a más de 100 grados Celsius para matar cualquier bacteria que puedan contener. Al cocinar los alimentos es necesario consumirlos al momento porque al irse enfriando se empiezan a contaminar con bacterias. Si es necesario guardar alimentos por más de 2 horas, estos deben ser a una temperatura o muy caliente o muy fría. Cuando guardas alimentos ya cocidos para consumirlos en otra ocasión, es importante taparlos para alejar insectos y moscas y después se debe calentar mínimo a 70 grados Celsius antes de volver a consumirlos. Es posible que los alimentos cocidos se contaminen al almacenarlos con alimentos crudos. Por eso es necesario no juntarlos y guardarlos por separado. También es muy importante desinfectar el área y utensilios a donde se cortaron los alimentos antes y después de cocinarlos para evitar cualquier contaminación. ¿Qué es la COVID-19? La enfermedad por coronavirus COVID-19 es una enfermedad infecciosa.
La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentan una enfermedad respiratoria de leve a moderada y se recuperarán sin requerir un tratamiento especial. Sin embargo, algunas enfermarán gravemente y requerirán atención médica. Las personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Cualquier persona de cualquier edad puede contraer la COVID-19 y enfermar gravemente o morir. Para evitar la propagación de la COVID-19, sigue estas recomendaciones. Mantén una distancia de seguridad con otras personas de 1 metro como mínimo, aunque no parezca que estén enfermas. Utiliza mascarilla en público, especialmente en interiores o cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico. Prioriza los espacios abiertos y con buena ventilación en lugar de los espacios cerrados. Si estás en interiores, abre una ventana. Lávate las manos con frecuencia, usa agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. Vacúnate cuando sea tu turno. Sigue las directrices sobre vacunación de las autoridades locales. Cuando tosas o estornudes, cúbrete la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo. Si no te encuentras bien, quédate en casa. ¿Cómo alimentarse en tiempos de COVID-19? Una alimentación adecuada juega un papel vital en el fortalecimiento del sistema inmunológico, lo cual es útil para responder de mejor manera ante los síntomas del nuevo virus. ¿Puede transmitirse la COVID-19 a través de los alimentos? Es muy poco probable que la COVID-19 se transmita a través de los alimentos o de envases de productos alimenticios. La COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se transmite principalmente a través del contacto entre personas y de contacto directo con la gotícula expulsada al toser o al estornudar por una persona infectada. Hasta la fecha no se ha demostrado que los virus que causan enfermedades respiratorias puedan transmitirse a través de los alimentos o de los envases que los contienen. Buena manipulación de alimentos y su importancia contra el contagio. Desde antes de la pandemia, la incorrecta manipulación de alimentos a la hora de cocinar siempre ha sido el origen de muchos problemas digestivos comunes. Por este motivo y por la situación actual, es muy importante que podamos garantizar la seguridad alimentaria de toda la población. Si bien es cierto que los alimentos no son una fuente de contagio del COVID-19, existe la posibilidad de que las personas llevemos la infección hasta ellos, ya sea a través de un objeto contaminado o a través de nuestras manos. Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. Para evitar una intoxicación alimentaria en su casa, se deben manipular los alimentos de una forma segura y siguiendo las indicaciones emitidas por la OMS. Lavarse las manos antes de cocinar, lavarse las manos con frecuencia después de realizar cualquier actividad no relacionada con la cocina, como vaciar la papelera, abrir o cerrar una puerta o ventana, etc. Evitar toser o estornudar sobre los alimentos. Si es inevitable, taparse la boca y la nariz con el codo. Lavar bien la verdura y la fruta, aunque vayan a ser peladas. Desinfectar las verduras y frutas que se vayan a comer crudas y sin pelar. Desinfectar los utensilios y superficies de la cocina. Mantener la nevera limpia y ordenada. Los alimentos deben conservarse a una temperatura adecuada. Descongelar los alimentos en refrigeración o usando microondas. Muy importante revisar las fechas de caducidad y de consumo preferente. Cocinar completamente los alimentos como huevos, carnes y pescados. Evitar comerlos crudos. Meter las comidas ya cocinadas rápidamente a la nevera. Precalentar antes de consumirlos para que vuelvan a alcanzar una temperatura elevada. Evitar el contacto de alimentos cocidos con alimentos crudos u objetos como tablas de corte, cuchillos usados, trapos u otros elementos que puedan haber estado en contacto con los alimentos crudos.
Para un correcto lavado y cocción de alimentos, estas acciones se deben realizar con agua de calidad. Se recomienda emplear agua embotellada. Alimentos que fortalecen el sistema inmunológico. Una dieta balanceada, rica en frutas y verduras, puede entregar los nutrientes necesarios para defendernos de la enfermedad del COVID-19. Es por eso que debemos consumir alimentos que contengan vitamina C, alimentos ricos en vitamina A, alimentos que contengan vitamina B, y estos nutrientes los podemos encontrar en los cítricos como naranja, guayaba, mandarina, tomate, en verduras de hojas verdes como el brócoli, en alimentos de origen animal y vegetal como ser huevos, carnes, lácteos, legumbres y en diferentes alimentos de los distintos grupos. Es muy importante practicar y respetar los 5 principios clave de la seguridad alimentaria. Número 1, utilizar agua y materia prima segura. Número 2, mantener la limpieza. Número 3, separar los alimentos crudos de los cocidos. Número 4, cocinar los alimentos completamente. Y número 5, conservar a temperaturas seguras en el refrigerador o congelador los alimentos. La actividad a realizar en este tema es la preparación de jugo nutritivo. Los ingredientes a utilizar son 2 zanahorias y 8 limones, hielo, azúcar o rapadura de dulce y los utensilios, un pichel, un cucharón y un vaso. Los pasos para la preparación de esta receta de jugo nutritivo es el número 1, lavar y pelar las zanahorias y limones crudos. Paso número 2, cortar las zanahorias y limones. Número 3, poner las zanahorias en la licuadora, agregar el agua y azúcar. Número 4, procesar o batir a una velocidad media hasta obtener una mezcla consistente y homogénea, unos 3 minutos. Agregar una mayor cantidad de agua si la consistencia obtenida es muy espesa para el gusto. Número 6, agregar el jugo de limón y remover y batir por 30 segundos a velocidad baja. Número 7, rectificar el dulzor. Y número 8, servir con o sin hielo a modo de su preferencia y a disfrutar. Nota importante: la carne de pescado y el pollo asado, si aún está rojo junto al hueso, es necesario ponerlo a cocinar de nuevo. Hay que lavarse bien las manos antes de preparar cualquier alimento y después de cualquier interrupción. La razón es simple: la preparación de alimentos crudos tiene sus ventajas y desventajas, y no es de extrañar que muchos alimentos se vuelven más saludables luego de ser cocinados, como también existen alimentos que presentan un mayor valor nutricional al ser consumidos crudos. Muchas gracias por su atención. Espero este video y este tema les sirva de mucho para garantizar una alimentación saludable, variada y equilibrada en usted y en su familia, en el contexto o en la situación que estamos viviendo. Bendiciones.